Sí, Señor, seguí con tus ojos cerrados un momento más. Señor, queremos verte, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos verte. Y en la medida en que te miramos, en la medida en que te contemplamos, somos transformados en tu misma imagen, en tu semejanza. Señor, queremos volvernos lo que contemplamos. Queremos que nuestros ojos te miren con exclusividad, Señor. Hoy te rendimos nuestro ser, Señor. Y en cada palpitar pedimos que hagas tu obra en nosotros. En cada respirar, en cada aliento de nuestros días mortales, pedimos que tú, Señor, hagas tu obra en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra única esperanza, que tu obra sea completada, Cristo, hasta el día en que te podamos ver, ya no como en un espejo, sino cara a cara. Hasta el día en que la criatura se encuentre con su Creador y la unión se restaure para siempre. Ese día seremos saciados, ese día estaremos satisfechos. Ese día el dolor y el desgarro de la separación, del pecado y de la caída se va a terminar al fin. Vivimos, Señor, expectando ese día. Vivimos expectante, Señor, vivimos por ese gran día. Y mientras tanto, mientras vivimos estos días mortales, mientras vivimos estos días en esta tierra llenos de dolor, muchas veces de sufrimiento, pedimos que tú no pares de hacer tu obra en nosotros, de formar a Cristo, de formar al Hijo y de desarrollar toda la vida abundante que tú prometiste el día que nos llamaste. Es eso lo que te pedimos, Señor. Es esa nuestra esperanza. Es eso por lo que vivimos. Es eso lo que nos sostiene en pie cada día que nos levantamos. Algún día, Señor, poder verte cara a cara, Señor, y estar satisfechos con la unión contigo, Señor. Haz tu obra en nosotros, Jesús. Esa es nuestra esperanza. Haz tu obra en mí, completa, firma, establece tu obra en mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Qué bendición poder estar un domingo más compartiendo juntos como cuerpo en la adoración al Señor, como cuerpo, la palabra, poder alimentarnos juntos como cuerpo y poder crecer a la medida de Cristo, que eso es lo que queremos. En esta noche quiero hablarles de de la gracia que es suficiente, de la gracia de Dios que es todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y quiero hablarles de esta gracia en tres momentos diferentes. La gracia por la cual entramos en la carrera, la gracia por la cual entramos en la carrera, la gracia por la cual podemos correr la carrera
Y finalmente la gracia que hace o garantiza que vamos a vencer esta carrera. Sí, entonces vamos a hablar de la gracia que nos mete en la corrida cristiana, en la carrera cristiana. Vamos a hablar de la gracia por la cual podemos correr esta carrera y vamos a hablar finalmente de la gracia que garantiza que vamos al final a vencer la carrera. La gracia es como la savia de un árbol. La gracia es silenciosa, es invisible, pero indispensable. La gracia es silenciosa, es muchas veces invisible, pero es indispensable. La gracia no la podemos ver, no la podemos tocar, muchas veces teológicamente es difícil de explicar o de describir, pero la gracia mantiene vivo al tronco del árbol, la gracia hace que sus hojas broten y la gracia hace que el árbol dé fruto a su debido tiempo. Esta es la gracia. Invisible, no la vemos, pero ahí está, dando vida al árbol, manteniendo la vitalidad y permitiendo que el árbol pueda dar fruto. Sin la savia, el árbol se seca. La gracia no es un adorno, es la fuerza misma del Dios vivo. La gracia es el favor de Dios que nos sostiene cuando todo lo demás se seca. En esta noche quiero que hablemos y que pensemos y que el Espíritu nos revele más sobre esta gracia. Hay una comparación que dice que la misericordia es no dar a alguien lo que merece. Misericordia es cuando no damos a alguien lo que se merece. Ahora la gracia es más escandalosa porque la gracia es dar a alguien lo que no merece. Es decir, si alguien me hace un mal y yo obro con misericordia, yo puedo puedo no darle el castigo que esa persona se merece. Ahora, cuando yo actúo con gracia, si alguien me hace mal, yo la trato bien. Sí, la gracia es más escandalosa porque es dar exactamente lo que una persona no se merece. No es solamente no darle lo que se merece, es ir más lejos. La gracia es cuando alguien te da exactamente lo contrario de lo que vos te mereces. La gracia es el favor inmerecido de Dios que recibimos en el momento en que somos salvos, pero la gracia es también ese favor que seguimos recibiendo en toda nuestra jornada cristiana. Alguien dijo o alguien pensó alguna vez que uno se convierte todos los días un poco. Uno es evangelizado todos los días un poco. La gracia se sigue derramando, sigue lloviendo sobre nuestras vidas. Es como un rocío que nos sigue mojando todos los días un poco más para que la obra del Evangelio siga desarrollándose y siga operando y siga avanzando en nuestra vida. La gracia es el principio activo de Dios, es una dinámica viva y constante, es un favor de Dios, es un soplar de Dios que nos transforma todos los días. La gracia de Dios, ese favor divino, es ese soplar de Dios, es esa obra constante de Dios, esa extensión del favor divino para que podamos vivir a la altura de lo que se espera de nosotros. La gracia es la suficiencia de Dios delante de nuestra insuficiencia. Es el Dios suficiente sosteniéndonos en medio
de toda nuestra humanidad y de toda nuestra insuficiencia. Por la gracia, Dios nos da vida. Por la gracia somos resucitados. Es por gracia, es por esta operación de Dios que somos resucitados, somos traídos de la muerte a la vida, y es por esta gracia que somos capacitados para transitar el camino que tenemos por delante. La gracia de Dios es suficiente, y la gracia de Dios es todo lo que vos y yo necesitamos. No necesitamos más que eso. Sí, entonces esto es la gracia de Dios. Es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos trae a la vida, es lo que nos capacita, es el favor de Dios, es la savia del árbol que da vida al árbol y hace que el árbol pueda dar su fruto. Por la gracia de Dios entramos en la carrera. Vamos con el primer momento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Son 3 momentos. Por la gracia entramos en la carrera, por la gracia podemos correr la carrera, y por último, por la gracia vamos a vencer la carrera. Por la gracia de Dios entramos en la carrera. Por la gracia de Dios, la gracia hizo que nosotros seamos salvos. La salvación es un regalo. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación no es una conquista humana. La salvación es un regalo divino. Vos y yo no conquistamos la salvación. La Biblia dice que la salvación nos fue regalada. Es un presente. El hombre caído, por su propio esfuerzo, jamás podría alcanzar a Dios. El hombre caído no puede hacer ningún esfuerzo humano, ningún esfuerzo religioso, ni siquiera ningún esfuerzo moral para alcanzar a Dios. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre es el que alcanza al hombre. Vos y yo, si estamos hoy acá, es porque fuimos alcanzados. Es porque se nos dio un regalo. No es un salario, no es un pago, es un regalo. El hombre ni siquiera podría conocer a Dios si Dios no quisiera revelarse. El hombre no es capaz de conocer a Dios si no es por la revelación de Dios. O sea que en la historia de la humanidad, en la historia de salvación, es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que crea la criatura, es el creador que crea la criatura, es el creador que se revela al ser humano, es el creador que toma la iniciativa para alcanzar al ser humano, y es el creador que salva al creyente. No es creyente hasta que se vuelve creyente. El hombre jamás podría conocer a Dios si Dios no decidiera revelarse. Si nosotros somos salvos, es porque fuimos alcanzados. La salvación es un regalo. Nosotros entramos a esta carrera, por así decirlo, de arriba. Si no conquistamos nada,
no ganamos nada, alguien decidió presentearnos, darnos un presente que es la salvación. En segundo lugar, la salvación es inmerecida. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 5, y vamos a volver a leer el 8. Dice Efesios 2, 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y el verso 8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Dios nos dio lo que no merecíamos. ¿Qué merecíamos? Merecíamos la muerte. ¿Y qué recibimos? Recibimos la vida. Merecíamos ser castigados por nuestra maldad y recibimos la absolución. Nosotros merecíamos la condenación y Dios que nos dio la salvación. Vos y yo merecíamos la ira de Dios, éramos objeto de la ira, del enojo de Dios y recibimos su amor infinito. Merecíamos estar separados y fuimos reconciliados. Nosotros merecíamos estar separados eternamente de Dios. Eso era lo que merecíamos. Y vos y yo recibimos la reconciliación, la reconexión. Recibimos, no solo no recibimos, no solo no se nos dio lo que merecíamos, se nos dio exactamente lo opuesto de todo lo que merecíamos. Teníamos que estar muertos y Dios nos dio vida. Teníamos que ser castigados y Dios nos hizo inocentes. Teníamos que estar separados y Dios nos reconectó. La salvación es inmerecida. Es un regalo inmerecido, y la salvación no es fruto de nuestras obras. Vos y yo no entramos a esta carrera por nuestras obras. Vamos a leer Romanos 5:8. Romanos 5:8. Dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Sí? Y Efesios, vamos a volver a Efesios. Dos nueve dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea, no dice Dios murió por Enzo porque él era santo. Dice Dios murió por Enzo porque él era un pecador. Dios murió por Enzo porque él era una muy mala persona. Al momento de salvarnos, nuestras mejores obras eran maldad y enemistad con Dios. Nosotros alzábamos nuestro puño al cielo y peleábamos con nuestro Creador. Si nuestro Creador no nos hubiera alcanzado, nosotros seríamos seguramente enemigos de Dios. Nosotros odiaríamos a Dios, detestaríamos a Dios.
no quisiéramos saber nada con Él, haríamos exactamente todo lo opuesto a lo que Él nos dice. Dios no nos salvó porque éramos buenos. Dios nos salvó porque éramos pecadores. Dios no nos salvó porque hacíamos cosas buenas y porque merecíamos. Dios nos salvó porque hacíamos todo mal, todo mal. Y así por eso nos salvó. Por eso Él murió cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores, cuando hacíamos todo mal. Él no esperó a que mejoremos un poquito nuestra condición. Él no esperó a que hagamos un poco de terapia y nos arreglemos un poco, ¿no? Él, él murió cuando estábamos totalmente desarreglados. Murió cuando estábamos totalmente corrompidos. Él murió por nosotros. Fue la fe y no la obra la mano que se extendió y recibió el regalo de la salvación. Voy a repetir eso, fue la fe, no la obra, la mano que se extendió para recibir el regalo de la salvación. Entonces, la salvación no es fruto de nuestras obras. Vos y yo entramos a esta carrera porque se nos dio exactamente una chance totalmente opuesta a la que nosotros merecíamos. Si era por nuestras obras, si era por nuestros méritos, si era por nuestras capacidades, si era por nuestra moral, nosotros no tendríamos que haber recibido nada y se nos dio todo. Por gracia, no hicimos nada. Vos y yo no hicimos nada para estar. Él nos encontró, Él nos buscó, Él nos amó primero, Él tomó la iniciativa, Él nos convenció. No fuimos nosotros. La gracia en la salvación a mí me adentra en la experiencia de ser profundamente amado. Yo soy amado por quien soy. No necesito mostrar obras, no necesito hacer todo bien. Alguien me amó cuando yo no servía, cuando yo no practicaba. Alguien me amó. La experiencia de la gracia en la salvación me recuerda que soy profundamente amado. Y si en esta noche necesitas sentirte profundamente amado, recordá que Él te salvó. Recordá que Él te dio lo que no merecías. Tal vez necesites reconectarte con esa experiencia de ser profundamente amado, de ser objeto del amor incondicional de Dios. Nuestro amor como humanos es condicional. Necesitamos mostrar desempeño, necesitamos mostrar resultados, necesitamos agradar. Dios no necesitó nada de eso. Él te ama tanto que no te va a dejar como estás, pero Él te ama tanto que te llamó a su historia así como estás. Entonces, por la gracia y no por nosotros, entramos en la carrera. Estamos en esta carrera. Fuimos introducidos a esta carrera. Pero es por la gracia que podemos correr esta carrera. ¿Sí? Este es el segundo punto. Es por la gracia que podemos correr esta carrera. Y de nuevo vamos a ver que no es por nosotros. No es por nuestra capacidad, no es por nuestros estudios, no es por nuestra brillantez, es solo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos capacitados para vivir una vida piadosa. Vamos a leer Filipenses capítulo 2,
verso 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él les agrada. La gracia nos capacita y nos da el poder para vivir una vida nueva y ser transformados. La ley nos dice, vuelen, vuelen con sus propias fuerzas. La gracia nos dice, vuelen con las alas que yo les di. La ley dice, volá con tus fuerzas. Fíjate cómo haces. Arreglate, forzate. La gracia te dice, yo te di alas. Volá. El esfuerzo por demostrar los resultados de nuestra salvación tiene que existir. ¿Sí? Acá Pablo dice, esfuércense por mostrar los resultados de esa salvación. Pero ese esfuerzo solo es posible porque Dios está trabajando en nosotros y nos está dando el deseo y el poder de hacer lo que a Él le agrada. O sea, si yo tengo un esfuerzo por presentar buenas obras delante del Señor, no es porque soy muy brillante, no es porque soy muy iluminado. Eso aplasta mi egoísmo, eso aplasta mi narcisismo, aplasta mi deseo de ser muy especial. Simplemente puedo responder al Evangelio porque Dios está trabajando en mí. Y está produciendo dos cosas que son esenciales, poder y deseo. Dos cosas que el ser humano caído, que el ser humano sin Dios no tendría jamás. El ser humano sin Dios no tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, no tiene el deseo. Si fuera por mí, sin Dios, mi deseo sería solamente hacer el mal, hacer cosas malas, servir a mis pasiones y a mi Dios egoísta que solo piensa en mí. Si fuera por mí, no tengo la fuerza, la potencia, el dínamo, la energía, la dinámica para hacer el bien. Pero porque Dios está en mí, tengo el poder. Pero porque Dios está en mí, tengo el deseo. Nosotros no tenemos esa voluntad. Él pone el querer como el deseo. Las buenas obras no son la raíz. Las buenas obras son el resultado, el reflejo y el fruto de la gracia, de esa dinámica, de esa potencia, de ese favor que Dios nos dio para vivir la vida que Él espera que vivamos. Solo podemos tener buenas obras porque fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Si no, no podríamos tener buenas obras. La gracia no es el premio al que llega. La gracia es la base de donde comienza toda nuestra carrera. Por eso muchos malentienden la gracia. Muchos dicen, Dios, por gracia soy salvo, la gracia me perdona, la gracia siempre me da nuevas oportunidades, la gracia siempre me da una segunda chance. Sí,
pero esa misma gracia es también la que te capacita para que tengas buenas obras. Esa misma operación de Dios que te trajo de la muerte a la vida, es la misma operación que hace que esa vida se desarrolle y crezca en vos. El que dice, el que usa la construcción teológica de la gracia para hacer lo que quiere, probablemente es una persona sobre la cual la gracia no fue derramada. Porque si la gracia está operando en tu vida, las buenas obras van a ser una consecuencia natural. La expresión de la vida de Dios va a ser una consecuencia natural. El desarrollo de todo lo que el Evangelio propone para la vida va a ser una consecuencia natural. Vamos a leer 1 Corintios 15, 10. Primera Corintios 15, 10. Dice, sin embargo, dice Pablo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Pablo había trabajado mucho más, ¿sí? Pablo está haciendo parte de una defensa de su trabajo como apóstol y dice, yo trabajé inclusive mucho más que otros apóstoles. Pero dice que no fue él, no fue su esfuerzo, fue la liberación del favor de Dios, la liberación de la gracia de Dios en su vida, la que hizo que él trabajara mucho más. Entonces, cuando Dios libera su gracia sobre tu vida, es esperable que trabajes más. Es esperable que hagas buenas obras. Es esperable que tengas y lleves fruto. Es esperable que la vida de obediencia se desarrolle en vos. Es esperable, es lógico, es lo que tiene que pasar. Pero también tenemos que recordar que si eso sucede, no fue nuestro esfuerzo, fue la gracia de Dios. Fue la liberación de esa dinámica divina, de ese favor divino, de esa potencia que opera en nosotros para que podamos vivir de nuevo la vida que Dios ha. Entonces, la gracia de Dios nos capacita para vivir una vida piadosa. Y la gracia de Dios también nos hace libres para hacer el bien. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 4 hasta el 6. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en él. Vamos a leer también el versículo 18 del mismo capítulo. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno,
Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive. Y el versículo 8, verso 1 dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva al amor. Pablo en las epístolas, principalmente en esta carta a los romanos, va a explicar claramente que el pecado no son solamente las malas acciones. El pecado no es solamente lo que hacemos mal, el mal comportamiento. El pecado es una potencia. El pecado es una naturaleza que nos domina, que nos inclina, que inclina nuestra voluntad, que esclaviza nuestros deseos y que nos hace egocéntrico. El pecado es una condición que todo el ser humano, que todo hombre tiene. Es una naturaleza. Sí, que nos lleva a hacer una cantidad de cosas malas y una cantidad de malas acciones dañinas, destructivas, malas para nosotros, para otras personas. Ahora, la gracia nos dice que Dios no solo nos perdonó, sino que Él cambió esta naturaleza. Él hizo una transformación. Él cambió nuestra raíz, Él cambió nuestra esencia. Por gracia, nosotros no solamente fuimos perdonados para seguir haciendo lo malo. O sea, en la operación de la salvación, lo que Dios hace, lo que Dios hizo con vos y conmigo es, nos transformó de raíz. Hizo una mutación en nuestra genética espiritual. Él transformó nuestra genética espiritual. Por la gracia, Él rompió la esclavitud del pecado al que era sujeta esa vieja naturaleza, e hizo posible la libertad. Cuando Él pone una nueva naturaleza en nosotros, Él hace posible que ahora podamos obedecer a esa naturaleza. No ya mediante la letra de la ley, sino mediante el Espíritu que nos vivifica. Alguien dijo una vez, ahora puedo hacer el bien simplemente porque puedo. Puedo hacer el bien, ¿por qué? Porque puedo. Porque antes no podía. Ahora puedo actuar como si fuera libre porque estoy fuera de la jaula. Antes no podía. ¿Por qué? Porque estaba dentro. O sea, en la operación de la salvación, Dios no nos salvó simplemente, no nos perdonó simplemente para que nos sintamos mejor, para librarnos del infierno. No, nos salvó para que seamos como Él. Para que tengamos una genética que nos lleve a vivir como Él vivía. Él hizo una transformación tremendamente poderosa. El Espíritu ahora nos infunde vida y nos libera del poder del pecado y de la muerte. Vos y yo podemos ahora actuar como libres porque somos libres. Podemos hacer el bien porque podemos. Antes no podíamos. Es decir, es como un limonero. Puede dar limones porque es un limón. Porque está en su genética. Porque está en su ADN. Porque está en su esencia. Un limonero no puede dar naranjas. ¿Por qué? Porque no puede. Porque no es su naturaleza. Entonces, por la operación de la gracia de Dios, vos y yo fuimos libres para poder hacer esto, para poder correr esta carrera. Vos y yo recibimos las condiciones necesarias, toda la tecnología necesaria, todo el potencial necesario,
toda la plataforma necesaria, todos los recursos necesarios para vivir como Cristo nos pide que vivamos. Tenemos todo, no nos falta nada. Ahora lo que pasa es que tenemos que actualizar todos los días, actualizar el software, actualizar, que esa vida se desarrolle, que esa vida crezca, que esa vida venga a la superficie, que esa vida tome el control. Pero no tenemos que inventar nada, no tenemos que crear algo de la nada, no tenemos que esforzarnos mucho o inventarle el carozo a la banana, ¿no? Ya está todo, ya está todo. Estamos capacitados, estamos equipados porque hicimos algo bueno. No, por gracia. Porque Cristo es suficiente. Porque Cristo quiso. Así es. Y por la gracia de Dios podemos, vos y yo podemos dar fruto. Podemos correr esta carrera y si tenemos la chance de dar algún fruto, de nuevo, no es mérito, no. Es la gracia de Dios. Vamos a leer Juan 15, capítulo 15, versículo Juan 15, versículo 5. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden ser. Si podemos dar frutos es porque estamos conectados a la vid. Y si podemos dar fruto es porque por gracia seguimos manteniéndonos conectados a la vid. El fruto no es un resultado de nuestro esfuerzo, ¿sí? Nadie vio una rama esforzándose mucho por dar fruto, ¿sí? Si hay un esfuerzo, si hay alguna tentativa de la rama es permanecer conectada al tronco. Y en la medida en que está conectada al tronco, esa vida interior se desarrolla, esa savia fluye. Esa vida interior es impulsada por Cristo mismo. ¿Sí? Podemos tener frutos solamente en esta carrera en la medida en que nos mantenemos por gracia conectados con Cristo. Entonces, vos y yo entramos en esta carrera porque no lo merecemos. Estamos en esta carrera, estamos dando fruto, estamos creciendo en el Evangelio, crecemos en la verdad, solo porque Cristo lo hace posible. La gracia en la carrera, la gracia en la vida cristiana me adentra en la experiencia del descanso y de la confianza. Dios garantiza mi transformación. Sí, así como la gracia en la salvación me adentraba en la experiencia, me adentra en la experiencia de ser profundamente amado, en, en la vida cristiana la experiencia de la gracia me mete en la convicción del descanso y de la confianza. Dios es suficiente para que yo sea transformado, Dios es suficiente para que yo tenga resultados, para que yo tenga fruto. Tal vez necesitas esto, tal vez necesitas descansar, tal vez necesitas confiar, tal vez sentís mucho miedo de no ser suficiente, de fracasar, de fallar, de no hacer las cosas que Dios dio.
Él está trabajando para que descansar. Él está confiando. Él hará la transformación. Confía. Yo respondo sí, pero Él está inclusive mucho más comprometido con nuestro proceso de santificación que nosotros. Cuando nuestras fuerzas son insuficientes, sus fuerzas son suficientes. Confía, descansa. Y finalmente, por la gracia de Dios, vamos a vencer esta carga. Su suficiencia nos basta en medio de nuestra insuficiencia. Vamos a leer 2 Corintios 12. Vamos a leer a partir del verso 1, 2 Corintios 12, a partir del verso 1. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo, fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún ser humano se le permite contar. De esta experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solo me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mesa, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Filipenses 4:13 dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da fuerzas. Pablo era una persona que tenía revelación. ¿Sí? Hubo revelaciones que no sé si probablemente ni vos ni yo vamos a tener en toda nuestra jornada cristiana. Tal vez sí, tal vez no, pero Pablo tuvo altas revelaciones. Él era una persona que tenía mucho de qué jactarse, tenía mucho conocimiento, mucho estudio, mucha experiencia. Y, y Pablo tuvo la experiencia de, de tener un aguijón en la carne. Y este aguijón era justamente para que él no se jactara, ¿sí? Para que él no hiciera, bueno, acá viene Pablo, iluminado, fue hasta el tercer cielo y vio cosas que probablemente ninguno de ustedes van a ver. O sea, él fue su orgullo, su autosuficiencia fue aplastada justamente para que él no hiciera eso. Y cuando yo leí este pasaje, yo pensaba en eso, ¿no? Pensaba en, Pablo le dice a Dios que le saque ese aguijón, esa espina, y Dios le dice que no. Y ahí entonces le dice esta palabra tan maravillosa, ¿no? Mi gracia es todo lo que necesitas. Que te baste mi gracia porque
mi poder se perfecciona, opera mejor en tu debilidad. O sea, Dios le estaba diciendo básicamente a Pablo, yo no voy a eliminar tu debilidad. Yo no voy a eliminar, y esta debilidad yo no la entiendo necesariamente como un pecado o una situación, sino como su condición humana, su insuficiencia. Esa misma insuficiencia que vos y yo sentimos todos los días. El cansancio, la debilidad, las veces que nos cuesta hacer las cosas. Y Dios dice, no voy a eliminar tu insuficiencia. ¿Por qué? Porque si te hicieron ser todopoderoso, autosuficiente, te haría un Dios. Yo no te voy a hacer un Dios. ¿Acaso hay uno solo, el Dios que soy yo? Sí, Dios nos deja en esta condición humana, pero sí hace algo. Hace que nuestra insuficiencia nos conduzca hacia Él. Hace que nuestra insuficiencia haga que nosotros corramos a Él. Él hace que nuestra debilidad sea el escenario para que su poder actúe. La fortaleza de la vida, esa fortaleza que tanto a veces queremos, no viene necesariamente de las circunstancias, no viene de ciertas experiencias, no viene de ciertas habilidades. La capacidad de sobrevivir y vencer que vos y yo tenemos solo viene de la gracia. Mi gracia te basta. Cuando las cosas no van bien, Pablo decía, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer solamente porque Cristo nos sostiene, porque su poder es suficiente en nosotros, porque su poder nos fortalece. Dios es tan bondadoso que nos da la fortaleza para que podamos vivir la vida y enfrentar las adversidades y superar las pruebas. Necesitas fuerzas. Su poder es suficiente. No reniegues con la realidad de tu insuficiencia. Deja que tu insuficiencia te conduzca a la suficiencia de Cristo. Que sea el escenario, que ese vacío sea el escenario para que su poder y su suficiencia se manifiesten. Y por último, nuestra salvación está garantizada por la suficiencia y la fidelidad de Dios. Vamos a leer 1 Corintios 1, 8 y 9. 1 Corintios 1, 8 y 9 dice, Él nos mantendrá firme hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Nosotros tenemos que trabajar en nuestra salvación, pero nuestra salvación no depende de nuestra perfección. Nuestra salvación depende de la fidelidad y de la suficiencia de Dios. Si vos y yo perseveramos, no es nuestro mérito. Si vos y yo perseveramos, eso es fruto de la suficiencia
que Él continúa obrando en nuestras vidas una y otra. No depende de lo que vos y yo podamos sostener. Depende de la suficiencia de Dios para cumplir lo que Él dijo que iba a hacer. Él es suficiente y Él va a cumplir. Dios no está comprometido necesariamente con nuestros deseos. Dios está comprometido con su promesa. Y Él prometió que iba a terminar la obra. Nuestra vida cristiana fue iniciada por Dios. Y nuestra vida cristiana nosotros apenas respondemos lo que Dios empieza, lo sostiene, lo hace firme y lo cumple. Él no abandona ni deja por la mitad. Así que la gracia en la consumación de la jornada nos adentra en la experiencia de la esperanza. Dios es suficiente para llevarte a casa. Dios es suficiente para llevarte a tu destino. Él es suficiente. Entonces en esta noche tal vez necesites la experiencia de sentirte amado o tal vez necesites la experiencia del descanso y de la confianza. Tal vez necesites la esperanza. Tal vez necesites sentir esperanza de que Él es suficiente, de que Él va a completar lo que empezó en tu vida, de que Él no va a dejar las cosas por la mitad, de que Él te va a llevar a casa, de que Él te va a llevar al destino. Que, que la realidad de la gracia te pueda dar descanso, te pueda llenar de esperanza, te haga sentir amado, que principalmente le dé toda la gloria a Dios, porque de eso se trata. Nosotros no tenemos ningún mérito. Los fotes, las luces no están sobre nosotros, están sobre Él. Vamos a orar. Señor, vos sos suficiente y vengo a vos, Señor, con mis cargas, con mi insuficiencia, con mis miedos, mis inseguridades, con la sensación de no merecer. Y te pido que tu gracia me sane, que tu gracia me sostenga, que tu gracia me infunde esperanza cada día que miro por la ventana de la vida. Tal vez me siento abrumado. Cada vez que me siento inmerecedor,
garantizar mis logros, el miedo al futuro, el miedo de ¿será que voy a conseguir? Cada vez, Señor, que nos encontramos con el dolor de nuestra limitación para vivir a la altura del Evangelio, que tu gracia nos dé descanso, Señor. Que tu gracia nos dé confianza. Que tu Espíritu nos recuerde que somos amados. Que tu Espíritu nos recuerde que somos hijos, herederos, coherederos. Que todo lo que fue puesto en nosotros por la gracia tenga su máxima expresión, madure en nosotros, se desarrolle, nos lleve a la plena expresión de la persona de Cristo. Que tu gracia nos dé el descanso, Señor, de saber que llegaremos al final de la carrera. Sostenernos, Señor, con tu suficiencia. Gracias, Señor, porque aun cuando nosotros fallamos, que no somos fieles, vos sos fiel. Gracias, Señor, porque vos cumplís tus promesas. Señor, yo te pido que confirmes en el corazón y en el espíritu de mis hermanos en esta noche la fe, la esperanza de que los llamaste, de que los metiste en esta carrera, de que los estás capacitando y de que vas a hacer de que venzan. Te pido que los afirmes, que soples sobre sus vidas todos los días, Señor, principalmente en los momentos más difíciles, de pruebas, de adversidades, de angustia, los momentos donde la fe parece flaquear. Señor, no nos alcanzan las palabras para decirte gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos lo que no merecemos. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu gracia que nos sostiene. Completa tu obra en nosotros, Señor. Llévanos a casa. Danos el descanso. Danos el renuevo. Danos la confianza, Señor. Que nuestro corazón que lucha, que pelea, que se angustia, pueda al fin descansar en tus brazos, en tu suficiencia, Señor. Eso es lo que te pedimos, Señor, en esta noche. Una vez más te pido que tú liberes
una medida mayor de tu gracia sobre esta casa, sobre esta congregación, que la gracia como lluvia pueda llover sobre nosotros, que la gracia como un rocío pueda caer sobre nuestras vidas y pueda aumentar toda tu potencia en nosotros para caminar, Señor, y para darte la gloria. Te pido la liberación y una medida mayor de gracia. Nos acercamos al trono de la gracia para recibir la gracia, para tener el oportuno socorro. Y a través de la fe, no de nuestras obras, sino de nuestra fe, extendemos la mano para recibir el regalo de tu gracia, Señor. Libera tu gracia, Señor, sobre CDR. Una medida mayor de tu gracia, de tu favor, de tu potencia, de tu vida. Sobre nosotros. Lo que oramos en nombre de Jesús. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que libere su gracia en esta semana, que puedan crecer en la experiencia de la gracia. Bendecida semana para todos. Cerramos la reunión de esta manera. Nos saludamos, nos bendecimos.